El gran reinicio. Por Restore. Link del fanfic como nombre del creador en la descripción. Capítulo 5. Una batalla perezosa. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. El carruaje se mecía suavemente al avanzar por el camino irregular, con las ruedas chirriando con cada sacudida. Una nube de polvo se alzaba tras ellos, levantada por la marcha de los dragones de tierra acorazados y las botas de la guardia personal de Priscilla. El sol estaba alto, proyectando sombras nítidas sobre los árboles que bordeaban el camino. Dentro del carruaje, Subaru permanecía sentado rígidamente, con los brazos cruzados y los ojos entornados, con una mezcla de irritación y concentración silenciosa. Miró al otro lado, donde Priscilla se repanchingaba como si hubiera nacido para sentarse en tronos y cojines de seda, incluso en un carruaje de madera tan estrecho. Él suspiró. Realmente hubiera preferido montar a Patrache, murmuró en voz baja, mirando a un lado. Priscilla, abanicándose perezosamente con un abanico de seda escarlata, lo miró de reojo. Silencio. Solo te moverías como un tonto y caerías muerto. Es indecoroso que alguien bajo mi mando actúe con tanta grosería. Bien, bajo tus órdenes, refunfuñó Subaru. Me obligaste a hacer esto. Priscilla sonrió satisfecha. En efecto. Fue por tu bien, claro. ¿De qué me serviría un idiota herido antes de que empiece la verdadera batalla? Después de varios minutos de silencio, en los que los únicos sonidos eran el crujido de las ruedas del carruaje y el constante ruido de los dragones de tierra marchando hacia adelante, Priscilla rompió el silencio con un suave zumbido y una pregunta mezclada con curiosidad ociosa. Yo también siento curiosidad, dijo ella, sin siquiera mirarlo al principio. ¿Qué te hizo seguir al semidiablo con tanta devoción? Subaru parpadeó lentamente, saliendo de sus pensamientos errantes. No respondió de inmediato. Si hubiera sido el Subaru de antes, el chico que gritaba el nombre de Emilia sin dudarlo, que lo apostaba todo con la esperanza de ganarse su sonrisa, podría haber respondido al instante. Pero ahora, bajó la mirada. Observó cómo sus propios dedos se apretaban lentamente en su regazo. Yo, ya no lo sé. Priscilla se giró para mirarlo, ladeando ligeramente la cabeza como si intentara descifrar un rompecabezas desconocido. Pero Subaru no le devolvía la mirada. Su mirada permanecía fija en algún punto del suelo, o quizás mucho más allá. Hubo un tiempo en que solo verla sonreír me parecía suficiente. Como si pudiera sobrevivir a cualquier cosa, siempre y cuando ella creyera en mí. Y quizás eso fue real, por un tiempo. Su voz era tranquila, con un tono quebradizo. Respiró hondo y exhaló. Pero ahora, apretó las manos con más fuerza. No sé si estaba realmente enamorado de ella, o solo de la idea de ella. De cómo me miraba. De cómo me hacía sentir que yo importaba. Priscilla permaneció en silencio, plegando su abanico y dejándolo suavemente sobre su regazo. Su mirada carmesí lo observaba, impasible, indescifrable. Y ahora, cuando pienso en ella, ese fuego que solía sentir, es simplemente, silencioso. Como un sueño que apenas puedo recordar. Finalmente levantó la vista y se encontró con la mirada de Priscilla, con ojos cansados y huecos. Tal vez nunca estuve enamorado en absoluto. Priscilla arqueó una ceja, con un tono más suave de lo habitual. Eres un hombre curioso, Natsuki Subaru. Atado a tus emociones, pero arrebatándolas con tus propias manos temblorosas. Subaru no respondió. Simplemente se recostó, dejando que el balanceo del carruaje lo arrullara en un silencio más denso que antes, lleno del suave desvanecimiento de una devoción que una vez fue ardiente. Ella no era indigna, murmuró. Entonces quizás sí, dijo Priscilla con una leve sonrisa, aguda y cruelmente elegante. ¿O simplemente temes que toda tu devoción no fuera más que egoísmo disfrazado? Él no respondió. Su silencio fue respuesta suficiente. Es una dolencia común en los hombres, continuó Priscilla. Esa necesidad desesperada de importar a los ojos del otro. Incluso si eso significa convertirte en su tonto. Subaru soltó una risita amarga. ¿Y tú qué? Actúas como si estuvieras por encima de todo, pero aún así dejas que la gente te siga. Sigues rodeándote de hombres leales que darían la vida por ti. Por supuesto, dijo con ligereza. Pero a diferencia de tu medio demonio, yo no finjo pureza.
No invito a la devoción sin ofrecer nada a cambio. Mis seguidores me adoran porque soy digna de adoración. Y no me disculpo por ello. Subaru se giró hacia ella, entre molesto y impresionado. Eres realmente especial, ¿lo sabías? Sí, lo hago, respondió Priscilla con suavidad. Y aún así, estás aquí. En mi carruaje. En mi compañía. No en la suya. Él apartó la mirada otra vez. El peso de sus palabras se apoderó de él. No se suponía que fuera así, dijo en voz baja. Iba a ser su caballero. Su héroe. Pero ahora, ya ni siquiera sé quién es ella. Ni quién soy yo cuando estoy con ella. Priscilla se dio un ligero golpecito con el abanico en la barbilla. Entonces, quizá la pregunta que deberías hacerte no sea, ¿la amo? Sino, ¿puedo seguir amándola, ahora que he visto lo que se esconde tras el sueño? Interrogación de cierre. No lo sé, susurró Subaru. Lo harás, dijo ella. Con el tiempo. O quizás no. Pero la respuesta llegará, estés listo o no. El carruaje crujió suavemente al avanzar, y el silencio volvió a imponerse, pero ya no estaba vacío. Estaba lleno de preguntas sin respuestas fáciles. Después de un momento, Subaru volvió a hablar. No pensé que alguna vez hablaría contigo sobre esto. Y sin embargo, aquí estamos, dijo Priscilla, con una leve sonrisa burlona en los labios. De verdad, el mundo está lleno de tragedias inesperadas. A pesar de todo, Subaru logró esbozar una sonrisa cansada. Pronto, a pocas horas de llegar a su destino, el agotamiento de Subaru finalmente lo atrapó. La batalla con la ballena blanca le había pasado factura, y la tormenta de pensamientos que lo atormentaba había agotado su mente. Mientras el carruaje se mecía suavemente por el camino, sus ojos se cerraron. Su respiración se volvió suave. Y antes de darse cuenta, se quedó dormido. La cabeza ligeramente apoyada en el marco de madera, los hombros hundidos y la tensión finalmente desaparecida de su rostro. La primera luz del amanecer se filtraba por las rendijas de las cortinas del carruaje, bañándolo todo con un tenue tono naranja. El sol salía, lento y dorado, proyectando su calor sobre el mundo tranquilo y asolado por la batalla. Frente a él, Priscilla permanecía sentada con su habitual aplomo, aunque algo indescifrable brillaba en su mirada carmesí al observar al niño dormido. La luz de la mañana se reflejaba en su abanico, aún plegado en su regazo. Parecía cansado. No solo de cuerpo, sino también de alma. Ese cansancio que ni siquiera el sueño cura. Y sin pensarlo, quizás en contra de su propio criterio, extendió la mano. Sus dedos le rozaron el pelo, apartándole un mechón de la frente. Fue un gesto delicado y extrañamente carente de teatralidad, el tipo de toque reservado para algo frágil. Se quedó mirando su propia mano por un segundo, casi sorprendida de que se hubiera movido por sí sola. Murmuró en voz baja. Incluso dormido, das una lástima insoportable. Pero su mano se demoró un instante más. Luego, con un suave susurro de tela, se reclinó hacia atrás, cruzando una pierna sobre la otra y abriendo su abanico una vez más con practicada elegancia. Afuera, el sol continuaba saliendo, pintando de oro el camino. Dentro, Subaru seguía durmiendo, sin darse cuenta de la forma en que la luz los había tocado a ambos, o de la forma en que Priscilla había superado momentáneamente su orgullo. Una hora antes de que llegaran a su destino, Subaru se despertó. Abrió los ojos con un parpadeo al oír el suave traqueteo de las ruedas del carruaje y la pálida luz del sol matutino filtrándose por las rendijas de la cortina. Se incorporó lentamente, haciendo una mueca al sentir un dolor sordo en los hombros, un vestigio de la batalla con la ballena blanca. Dormir no le había ayudado mucho. Estaba exhausto, pero su mente aún más. Frente a él, Priscilla permanecía sentada con una postura perfecta, con su abanico ondeando perezosamente. Lo miró, indescifrable como siempre. Dormiste más de lo que esperaba, dijo. Es evidente que tu cuerpo no ha alcanzado tu desmedida ambición. Subaru se estiró con un leve gruñido. Sí, bueno, salvar el mundo, una bestia a la vez, no es precisamente un ejercicio fácil. Ella ladeó la cabeza ligeramente, observándolo con curiosa diversión. A mí me parece extraño.
Un hombre como tú, antaño tan desesperado por defender su causa ante mí, ahora comparte un carruaje como un caballero silencioso que regresa de la guerra. Subaru parpadeó. Entonces, ¿recuerdas eso? Priscilla entrecerró los ojos levemente, pero era más como si alguien recordara un detalle olvidado. Apenas. Un intercambio fugaz, uno que no vale la pena grabar en la memoria. Suplicaste, ¿verdad? Ayuda, reconocimiento. Sonrió con amargura y bajó la mirada. Sí. Lo hice. Hizo una pausa. Supongo que sí quedé como un chiste en aquel entonces. No eras más un chiste que un mosquito zumbando en la oreja de un tigre, respondió ella. Simplemente, inadvertido. Subaru no se inmutó ante el insulto. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los brazos sobre las rodillas. ¿Y ahora? Priscilla lo observó un buen rato. Ahora, sigues siendo un tonto. Pero uno entretenido. Uno que se ha ganado el derecho a ser visto. Al principio no respondió. Su mirada se desvió hacia el sol que salía afuera, cortando las llanuras con rayos dorados. He cambiado mucho desde entonces, murmuró Subaru. Y no sé si es para bien o para mal. He perdido partes de mí. Cosas que creía sólidas, ya no lo son. Priscilla inclinó su abanico, ocultándose la mitad inferior del rostro. ¿Se trata de la semielfa? Subaru no respondió de inmediato. Parecía cansado otra vez, pero esta vez se reflejaba en sus ojos, más profundos que antes. Quizás, admitió. Antes creía saber por qué hacía todo esto. Pero ahora, ya no estoy seguro. Mis sentimientos, se sienten distantes. Como el sueño de otra persona del que acabo de despertar. Hubo una pausa, llena solo por el ruido de las ruedas y el suave susurro de la tela. Hablas como si estuvieras al borde de algo, dijo Priscilla. Una caída, quizás. O una revelación. Subaru esbozó una media sonrisa. O quizás solo un largo camino. Priscilla no habló después de eso. Simplemente giró la cabeza, con expresión indescifrable. El sol de la mañana la teñía de oro y fuego. El carruaje siguió adelante, su destino cada vez más cerca. Y dentro, un niño que una vez le gritó al mundo ahora permanecía en silencio, sin saber a quién pertenecía su voz. Pronto llegaron al límite de la densa espesura que señalaba el final de su viaje a caballo. El camino se volvió accidentado, y las sombras del bosque se volvieron más densas, oscuras y densas, con una quietud sofocante. Subaru levantó una mano, indicando a todos que se detuvieran. Los dragones de tierra resoplaron y patearon el suelo, inquietos. A partir de aquí el recorrido se haría a pie. Subaru bajó del carruaje con un leve gruñido, sus músculos protestando con cada movimiento. Los soldados que lo rodeaban desmontaron rápidamente y comenzaron a formarse, escudriñando el bosque con cautelosa precisión. Priscilla fue la última en bajar, con movimientos gráciles como siempre, aunque incluso ella tenía una expresión más concentrada de lo habitual. A medida que se adentraban, la atmósfera cambiaba. Ya no era simplemente un bosque, era algo más. El aire se volvía más frío, los árboles parecían retorcerse en direcciones antinaturales y la luz del sol apenas se filtraba a través de la densa vegetación. Subaru lo sentía en lo más profundo de su ser. La repugnante y nauseabunda presencia del culto de la bruja. Después de caminar unos minutos más a través de un espeso follaje y un terreno irregular, los soldados comenzaron a disminuir la velocidad. Y luego se detuvieron por completo. No se dio ninguna orden. No se intercambiaron palabras. Pero todos los soldados lo sabían instintivamente. La sensación que pesaba en el aire, la presión opresiva que se les pegaba a la piel, solo significaba una cosa. Estaban cerca. Muy cerca. Subaru avanzó, sus botas crujiendo suavemente contra la maleza. Respiraba con dificultad, cada paso más lento que el anterior. Tras él, los soldados permanecían inmóviles, agazapados entre la maleza. Sus ojos lo seguían, tensos y expectantes. Priscilla, sorprendentemente quieta, se fundía con las sombras del follaje, con el abanico firmemente cerrado en una mano como una espada aún sin desenvainar. Él conocía el plan. Todos lo conocían. Nadie se movería hasta que el enemigo se revelara.
Subaru avanzó a través de un espeso grupo de hojas, sus dedos rozando la corteza húmeda de un árbol viejo mientras avanzaba. Y allí estaba. Un claro. En el centro, un agujero enorme en la tierra, ancho y dentado, como si el bosque mismo hubiera sido desgarrado. La boca de una cueva, oscura y enorme, bordeada de piedras viejas y desmoronadas, manchadas con marcas rojas descoloridas. Y parado justo enfrente de esa cueva, estaba él. El arzobispo del pecado de la pereza. Se mantuvo tranquilo, casi con naturalidad, como si este encuentro fuera una reunión largamente esperada. Su cabeza estaba ligeramente ladeada, su rostro pálido, relajado, con esa sonrisa desconcertante. Su túnica ondeaba al viento, y el aura fétida y sofocante que emanaba de su cuerpo le revolvió el estómago a Subaru. Él estaba esperando. No me sorprende. No confundido, solo, esperando. Subaru salió completamente de entre los arbustos, de pie al descubierto. El corazón le latía con fuerza, pero su rostro permaneció inmóvil. No dijo nada todavía. El arzobispo tampoco. Era como si el propio bosque contuviera la respiración. Te estaba esperando, creyente en el amor. Declaró el arzobispo, agitándose los brazos como cuerdas de marioneta rotas mientras salía de entre las sombras, con los ojos abiertos por una luz maníaca. Soy un arzobispo del pecado del culto de la bruja, representante de la pereza. Se le quebró la voz y escupió saliva mientras echaba la cabeza hacia atrás con un gesto dramático. Betelgeuse Romanee Conti. Su nombre resonó por la cueva como una maldición, y Subaru permaneció inmóvil, con su sombra extendiéndose tras él. Una extraña pesadez le oprimía el pecho. No miedo, sino una amarga, casi nostálgica opresión. Sus labios se apretaron en una fina línea. Recordó. Recordó lo que Beatrice le había dicho una vez, lo que Emilia había compartido en silencio bajo la calidez de una habitación a la luz de las velas. Que Betelgeuse no siempre había sido así. Que tiempo atrás, había sido un hombre resuelto, un alma gentil que luchó contra la secta. Alguien que había sido traicionado por el destino, por el factor brujo que se había tragado su mente. Pero el hombre que tenía delante ahora, estaba más allá de toda salvación. No había cordura en esos miembros temblorosos. Ni calidez en esos ojos enloquecidos. Solo obsesión, delirio y el temblor constante de alguien que apenas se mantenía firme. Fuera lo que fuese Betelgeuse, Subaru ya no podía verlo. Te doy la bienvenida, hijo amado, bendecido con amor. Aulló Betelgeuse de nuevo, casi cayendo de rodillas en adoración, como si la presencia de Subaru fuera la reencarnación de su diosa. ¡Maravilloso! 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 Su risa resonó entre los árboles, alta y entrecortada. Luego, más suave. Maravilloso, Subaru no se inmutó. Avanzó con naturalidad, con una mano en el bolsillo y la otra colgando a un lado. Su expresión era indescifrable. Hola, dijo con voz tranquila, casi divertida. Gracias por la bienvenida. El cuerpo de Betelgeuse se sacudió violentamente, luego se acercó más con un paso descoordinado, sus pasos golpeando desigualmente contra las piedras. ¿Tienes un evangelio, no? Susurró, inclinándose tanto que Subaru podía oler el aliento podrido que se aferraba a sus palabras. Subaru levantó una ceja. No. El arzobispo retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Arqueó la columna de forma antinatural, convulsionando las extremidades antes de arrancar su propio evangelio y empezar a hojearlo con dedos erráticos y temblorosos. Prueba, 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 murmuró, cada repetición más silenciosa y perturbadora que la anterior. Y luego, silencio. Cerró el libro de golpe, y su voz rompió el silencio con una incredulidad temblorosa. No hay ningún relato de ti en mi evangelio. La voz del arzobispo resonó de nuevo, más fuerte y frenética. Entonces, ¿por qué has aparecido aquí? ¿Por qué has venido? Sus ojos brillaban de locura, con un ansia insaciable por comprender este momento, este bendito visitante que había estado esperando. ¿Qué fortuna me has traído? Subaru apretó los labios, pero no respondió. No había nada más que decir, ni forma de razonar con aquella locura. En cambio, fijó su mirada en la figura que tenía delante, sabiendo que la situación aún no había terminado.
Su instinto le gritaba que algo se avecinaba, y no tuvo mucho tiempo para reaccionar. Antes de que pudiera siquiera pensar en hablar, el arzobispo gritó con su júbilo enloquecido. Manos invisibles. Su voz se alzó como si invocara a algo antiguo y oscuro. Y con eso, las manos invisibles aparecieron, extendiéndose hacia Subaru como tentáculos retorcidos. Invisibles para cualquier persona normal, pero Subaru las vio, las sintió acercándose a él. El aire se volvió denso, como si se hubiera vuelto más pesado, sofocante. Estas manos no eran meras manifestaciones de magia. No, eran algo mucho más insidioso. Había malicia en cada una de ellas, con la intención de desgarrar y romper. Subaru apenas tuvo tiempo de reaccionar. Las manos se abalanzaron sobre él, más rápido de lo que hubiera imaginado. Con un torrente de adrenalina, se hizo a un lado, esquivando las manos fantasmales que lo atacaban con una velocidad aterradora. Podía sentir el peso de cada extremidad invisible al pasar junto a él, rozando el aire como un viento frío. Pero sus movimientos no fueron lo suficientemente rápidos. Una de las manos le rozó el hombro, provocando una punzada de dolor que le recorrió el cuerpo. Podía sentir la fría y entumecedora sensación extendiéndose por donde lo había tocado. «Maldición», maldijo Subaru en voz baja, pero antes de que pudiera recuperar el equilibrio, una ráfaga de viento cortante lo atravesó. Entonces, de repente, Priscilla hizo su movimiento. El aire a su alrededor refulgió con poder al invocar la espada Yan, cuya brillante hoja relucía en la penumbra. Con una mirada casi desdeñosa, cargó contra el arzobispo, moviéndose con tanta rapidez que parecía como si fuera parte del viento. Su espada impactó su cuerpo con la gracia y precisión de un guerrero experimentado, cortando el aire y alcanzando a Betelgeuse con un solo golpe limpio. Subaru solo tuvo un breve instante para procesar lo que acababa de suceder. El cuerpo del arzobispo se partió en dos, cayendo al suelo con un golpe sordo. Su risa desenfrenada se silenció abruptamente. Priscilla, aparentemente imperturbable, se limpió la sangre de su espada con un movimiento perezoso. «Bueno, eso fue más fácil de lo esperado», murmuró Subaru, casi para sí mismo, aunque su mente ya estaba a 1000 por hora. Ver el cuerpo decapitado de Betelgeuse debería haberle dado algo de paz, pero no fue así. Él sabía que no era así. Algo no andaba bien. Casi como si lo hubieran previsto, el aire a su alrededor pareció distorsionarse y a Subaru se le encogió el corazón. Un siseo gutural llenó el aire, seguido del inconfundible susurro de pasos que se acercaban. Cultistas. Muchos. Emergieron de las sombras como un enjambre, con los rostros deformados por el odio y la sed de sangre. Eran demasiados para contarlos, y todos estaban listos para luchar. Los soldados de Priscilla entraron en acción, aniquilando a los cultistas uno a uno con una eficiencia demostrada. Sus espadas brillaron, pero los números no menguaron con la suficiente rapidez. Por cada cultista que caía, otro ocupaba su lugar, surgiendo de la oscuridad como una marea interminable. La mente de Subaru corría, intentando calcular el siguiente movimiento. Se les acababa el tiempo. Y entonces, como si fuera la culminación de una broma pesada, una figura encapuchada apareció a lo lejos. A Subaru se le heló la sangre. Conocía esa silueta demasiado bien. Era el discípulo del arzobispo, el que había estado acechando en las sombras. Los ojos del discípulo brillaron con malicia mientras alzaba los brazos, cantando algo en una lengua ancestral y gutural. Más manos invisibles se materializaron alrededor de Subaru. Se abalanzaron sobre él, tantas que el aire pareció espesarse con su presencia. Antes de que Subaru pudiera siquiera respirar, ya casi lo tenían encima. Reaccionó instintivamente, moviendo su cuerpo antes de que su mente pudiera reaccionar. Levantó los brazos, intentando protegerse, pero las manos invisibles se acercaban rápidamente. Era demasiado lento. No había tiempo para esquivar ni evadir. Entonces, justo cuando la primera mano estaba a punto de tocarlo, sucedió algo inesperado. Una espada se materializó en su mano, brillando con una tenue luz dorada. La espada Yan. Subaru contuvo la respiración al mirar el arma en su mano, y el reconocimiento inundó su mente. Había visto esta espada antes, había sentido su poder. No era un error. La espada Yan lo había elegido.
Con un movimiento brusco e instintivo, Subaru blandió la espada. Esta atravesó las manos invisibles como si fueran de papel. Las manos se disolvieron en niebla, y la presión que se acumulaba en el aire se disipó casi al instante. Por un instante, Subaru se quedó allí, con el corazón latiéndole con fuerza, mirando la espada que sostenía. Los ojos de Priscilla se abrieron en estado de shock al contemplar la vista, pero antes de que alguien pudiera reaccionar más, la figura del discípulo se disolvió en las sombras, retirándose más profundamente en la cueva. Cuando la figura del discípulo desapareció entre las sombras, la mente de Subaru ardía de determinación. La espada ya estaba en sus manos, su poder fluía a través de él. El miedo y la incertidumbre que una vez lo atormentaron parecían ahora lejanos. Ya no era un hombre guiado solo por la desesperación. Era un hombre con un propósito. No podía dejar escapar a este discípulo. No después de todo por lo que acababan de luchar. Sin dudarlo un instante, Subaru atacó, moviendo su cuerpo con una precisión recién descubierta, con la espada ya firmemente sujeta. Sus ojos recorrieron la oscura cueva. Las sombras se movían y oscilaban como si estuvieran vivas, ocultando la presencia del discípulo. Pero el instinto de Subaru ya había despertado. Sabía que el discípulo seguía allí. La figura no se había alejado mucho. El suave sonido de pasos apresurados le dio todo lo que necesitaba para rastrearlo. ¿A dónde crees que vas?, murmuró Subaru en voz baja pero firme. El discípulo, escondido entre las sombras, sintió el cambio en el aire. La tensión, la intensidad de la presencia de Subaru, era inconfundible. Se giró justo a tiempo para ver a Subaru acercándose a él. Una mirada de pánico brilló en sus ojos, pero ya era demasiado tarde. Subaru se abalanzó con un movimiento fluido y feroz. La espada Yan cortó el aire con un zumbido de poder, su hoja reluciendo al atravesar la oscuridad. Los ojos del discípulo se abrieron de par en par con incredulidad mientras levantaba las manos para defenderse, pero era demasiado lento, demasiado débil. La espada de Subaru chocó contra su guardia con un estrépito, pero el discípulo no pudo contenerla. La fuerza del golpe le apartó los brazos, y Subaru avanzó implacable. Con un último y brutal golpe, Subaru clavó la espada Yan en el pecho del discípulo, atravesando sus defensas y llegando hasta su corazón. El discípulo se quedó boquiabierto, con el cuerpo temblando al desplomarse en el suelo. Subaru permaneció de pie sobre él, con la respiración entrecortada, pero su agarre en la espada era firme. Los ojos del discípulo, abiertos por la sorpresa y el miedo, se encontraron con los de Subaru. Sus labios se entreabrieron en lo que podría haber sido una súplica, pero no pronunció palabra alguna. La luz de sus ojos se desvaneció lentamente a medida que la vida lo abandonaba. Subaru no apartó la mirada. Podía sentir el peso de cada vida perdida en esta batalla, el dolor de todo lo que lo había traído hasta aquí. Tenía que acabar con esto. Tenía que impedir que escaparan, que causaran más destrucción. El discípulo guardó silencio, su cuerpo enfriándose bajo los pies de Subaru. La espada Yan brilló al retraerse del cuerpo del discípulo, dejando una herida incurable. El discípulo se desplomó en el suelo, respirando entrecortadamente. Subaru observó cómo la vida lo abandonaba. El arzobispo de Slot finalmente estaba muerto. Subaru se encontraba en la entrada de la cueva, con la mano aún apoyada en la empuñadura de la espada Yan y la respiración entrecortada. Se había enfrentado al arzobispo de la pereza, Betelgeuse, y lo había derrotado, pero no había ninguna sensación de victoria en el aire. Solo un silencio inquietante que le oprimía el pecho. La presencia de la bruja persistía, como una sombra invisible que presionaba su alma, amenazando con consumirlo. La luz del sol apenas penetraba el espeso dosel, iluminando la zona con un resplandor tenue, casi etéreo. Al salir de la cueva, Subaru vio a Priscilla de pie no muy lejos de él, tan serena como siempre, con su mirada carmesí fija en él. Su abanico ondeaba perezosamente en el aire, su porte inquebrantable, pero Subaru podía sentir sus ojos evaluándolo, la espada en su mano y el extraño peso que cargaba. No esperaba conseguir esto, dijo Subaru, con voz firme pero cansada, y la mirada fija en el arma que sostenía. Sus dedos aferraban la espada Yan con fuerza, como si fuera a resbalársele en cualquier momento. Priscilla, sin embargo, guardó silencio durante un largo rato. Su mirada era penetrante.
Su mente probablemente trabajaba tras su expresión indiferente. La espada era un símbolo, algo más que un arma. Era un legado, una prueba para quienes eran dignos. Un arma para quienes podían gobernar. ¿Eres elegido, entonces?, preguntó Priscilla por fin, con voz suave y desinteresada, aunque Subaru detectó un ligero atisbo de incredulidad. Ella contempló la espada en sus manos como si fuera un artefacto de otro mundo. La espada no elige a la ligera. Solo reconoce a los aptos para gobernar. Subaru dudó. No esperaba que reaccionara de forma tan crítica. Pero claro, era Priscilla. Todo con ella giraba en torno al poder, el estatus y el derecho a reclamar el trono. Para ella, ser elegida por semejante arma podía significar el inicio de un nuevo imperio o el fin de un sueño frágil. No sé por qué me eligió, respondió Subaru, con un tono más suave que antes. Pero, lo sentí. Cuando lo toqué por primera vez, lo supe. Quizás sea porque tengo algo que demostrar. O quizás sea solo porque estoy aquí ahora. Se encogió de hombros. Sus palabras carecían de la convicción que alguna vez pudieron haber tenido. Priscilla entrecerró los ojos, con un leve destello de interés que los recorrió antes de reemplazarlo por su arrogancia habitual. Las pruebas son un bien escaso, Natsuki Subaru, comentó, con la voz cortando el aire como el filo de su abanico. ¿Qué crees que la espada ve en ti? Subaru apretó la mandíbula y una risa amarga escapó de sus labios. No lo sé, murmuró, mirando la espada de nuevo. No sé qué ve la espada. Pero quizá la necesite. Quizá, la necesite para acabar con esto. Para detener todo esto. Entonces él la miró, buscando con los ojos alguna forma de validación, pero Priscilla solo sonrió, una pequeña y cruel mueca de sus labios, más parecida a una sonrisa burlona que a una expresión genuina. Un hombre que necesita una espada, reflexionó con un tono frío pero extrañamente aprobador. Quizás por eso la espada ya te eligió, Natsuki Subaru. No eres apartamento para simples batallas. Eres apartamento para cosas más grandes, y aún así, sigues atado a tu pasado. Subaru volvió a posar la mirada en la espada, sintiendo una extraña presión en su interior. No sabía a dónde lo llevaba este camino ni si estaba preparado. Pero ahora estaba allí, con la espada ya en la mano, y eso significaba algo, aunque aún no lo comprendiera del todo. Nunca se suponía que fuera alguien así, murmuró. Pero ahora, no sé qué hacer con ello. Priscilla dio un paso lento y pausado hacia él, con el abanico aún ligeramente apoyado en la mano y la tela apenas ondeando mientras lo observaba con su mirada fría e impasible. Entonces demuestra tu valía, Subaru. Demuestra que puedes blandir esta espada, no solo con las manos, sino con el corazón. Subaru exhaló lentamente, sintiendo el peso de la espada, y asintió. Quizás lo haga, dijo en voz baja, con voz firme. Priscilla se dio la vuelta, sin volver a mirarlo, como si lo desestimara por completo. Sin embargo, Subaru sentía su mirada aún presente, en lo más profundo de su mente, impulsándolo a seguir adelante. Mientras caminaba, su voz flotaba hacia él, airosa e imperiosa. Recuerda esto, Natsuki Subaru. Te he concedido esta espada en silencio, pero no permaneceré callado para siempre. Hizo una pausa y giró ligeramente la cabeza. Sus ojos carmesí brillaron. Un día te pediré un deseo. Y cuando ese día llegue, no me lo negarás. No sabía qué le esperaba. Pero sabía que no estaba solo. Y eso, a su manera, era al mismo tiempo un consuelo y una maldición. Su mirada se desvió hacia una alta colina a lo lejos. El mundo a su alrededor pareció contener la respiración mientras sus ojos se posaban en algo, o alguien, que se encontraba en la cima. En cuanto intentó enfocar, la figura se desvaneció, desapareciendo en el paisaje como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, a pesar de la repentina desaparición, Subaru no podía deshacerse de la sensación de que había visto lo suficiente para reconocer algo. Allí, en la cima de la colina, apareció una imagen fugaz, lo suficientemente larga como para captar su atención, pero demasiado breve para confirmar nada. Una chica bajita, probablemente una loli, con una larga melena platino que le caía en cascada por la espalda como hilos de plata. Sus ojos, de un azul imposible, brillaban con una luz extraña. Vestía un vestido delicado y elegante, cuya tela susurraba como si estuviera hecha de polvo de estrellas.
El corazón de Subaru dio un vuelco. No la había visto antes, no en la línea temporal original. No había ningún recuerdo de esta chica, ningún indicio de su presencia en los innumerables reinicios y líneas temporales que había soportado. Y, sin embargo, algo sobre ella persistía en los confines de su mente, como un sueño medio olvidado, esquivo y extraño. ¿Quién era ella? ¿Qué hacía allí? ¿Por qué estaba tan lejos, en un lugar que él nunca había notado? Sintió una punzada de confusión, una picazón inquietante bajo la piel. Había visto innumerables rostros, conocido a tanta gente a lo largo de su vida, pero esta chica era nueva, extraña, desconocida. ¿Pero por qué se sentía tan importante? Subaru tragó saliva, con el peso de la pregunta flotando en el aire como una nota sin resolver. Miró a su alrededor, buscando respuestas en el vacío, pero en cuanto volvió a mirar la colina, la chica desapareció, como si nunca hubiera estado allí. ¿Fue una ilusión? ¿Una alucinación fugaz provocada por el estrés del viaje? No, esto se sentía diferente. Algo en su presencia lo atraía, arrastrándolo hacia lo desconocido, hacia algo que aún no podía comprender. Notas. Hola. Terminé este capítulo lo más rápido posible porque podría quedarme en casa. En fin, los resultados para el tercer interés amoroso por ahora son: 1. Shaula 2. Sarestia/Echidna 3. Pandora. Terminará cuando publique el capítulo final del arco 1, alrededor del capítulo 10. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Quieres un cuarto interés amoroso? Será el segundo puesto de la votación. Y si hay un empate, entonces ambos. Capítulo 6. Nuevos compañeros. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Después de derrotar a cada uno de los últimos cultistas de brujas y separarse de Priscilla y sus fuerzas, Subaru se adentró más en la cueva, la que Betelgeuse había custodiado tan ferozmente, la que parecía zumbar con un eco persistente de locura. La luz de la antorcha titilaba sobre los húmedos muros de piedra mientras caminaba, y las sombras se deslizaban a cada paso. El aire se volvía más frío y pesado. Sus pasos eran el único sonido, salvo el lejano goteo del agua y el sordo latido del silencio que siguió a la batalla. Finalmente, al final de un pasillo tortuoso, encontró lo que estaba buscando. Una pequeña celda, con barrotes oxidados pero resistentes, se alzaba escondida en la penumbra. Detrás de ellos, desplomada contra la pared y sucia por el cautiverio, había una figura familiar. Otto, suspiró Subaru. El hombre se estremeció al oír su nombre, aturdido pero con vida. Sus ojos se abrieron ligeramente al fijarse en el rostro de Subaru. Sin perder ni un segundo, Subaru se dirigió a la cerradura y trabajó con rapidez para forzarla. Con un crujido de hierro y un chasquido sordo, la puerta se abrió de par en par. Otto lo miró parpadeando, aturdido. Gracias, Subaru le ofreció una sonrisa cansada, extendiendo una mano. Subaru Natsuki. Otto dudó por un momento, luego aceptó la mano, su agarre débil pero agradecido. Gracias, Natsuki-san. Otto se apoyó en la pared mientras recuperaba el aliento, con la voz ronca. Yo, de verdad pensé que iba a morir aquí. Subaru asintió brevemente, agachándose a su lado. Sí, pensé que te mantendrían con vida. A Betelgeuse siempre le gustó tener a alguien con quien hablar. Aunque solo fuera para gritarle. Otto soltó una risita seca y cansada. No habló mucho. Solo rió mucho, y lloró. Está loco, ese. Los ojos de Subaru se oscurecieron levemente. Ya no. Otto lo miró con las cejas arqueadas. ¿Te refieres a? Subaru asintió lentamente. Se fue. Y no volverá. Hubo una larga pausa antes de que Otto volviera a hablar, esta vez más bajo. Gracias. Sé que no nos conocemos, pero, me salvaste. Subaru se sentó sobre sus talones. No me des las gracias todavía. Seguimos en una cueva, rodeados de quién sabe qué clase de trampas. He aprendido a no relajarme demasiado pronto. Otto esbozó una leve sonrisa. ¿Qué palabras tan sabias? Pareces alguien que ha pasado por mucho. Subaru apartó la mirada. Demasiado. Se levantó y volvió a ofrecerle la mano. Otto la tomó, esta vez con más firmeza, y Subaru lo ayudó a ponerse de pie. Entonces, ¿y ahora qué?
preguntó Otto. Saldremos de aquí, dijo Subaru, ya observando el pasillo. Y luego veremos cómo me vas a pagar. Otto parpadeó, sorprendido. ¿Te lo pagué? Subaru miró por encima del hombro con una sonrisa cansada. Sí. Tengo la mala costumbre de coleccionar bichos raros. Tú pareces uno de ellos. Otto soltó una risa silenciosa. Es la oferta de reclutamiento más extraña que he escuchado en mi vida. Subaru se encogió de hombros. Te acostumbrarás. Todos lo hacen. Al salir de la cueva a la luz del amanecer, Subaru se protegió los ojos por un momento. El mundo parecía más brillante de lo que debería. Demasiado brillante para el peso que le oprimía el pecho. Otto se estiró, haciendo una mueca de dolor en las extremidades. Siento como si no hubiera visto el cielo en días. No lo has hecho, respondió Subaru, con la voz más tranquila que antes. Empezaron a caminar, el camino de regreso a la civilización serpenteaba a través del bosque. Los pájaros cantaban, las hojas susurraban al viento. Todo parecía demasiado tranquilo, demasiado normal después de lo ocurrido en aquella cueva. Los pensamientos de Subaru seguían flotando hacia adelante. Mansión Roswell. Emilia. Ella estaría allí, esperando, pero ella no era el mismo que una vez la vio como su salvador. Y después de su conversación con Priscilla, esos sentimientos que una vez creyó simples, puros y absolutos, se enredaron, se deshilacharon. ¿Estás bien?, preguntó Otto, mirándolo de reojo. Subaru no respondió de inmediato. Pateó una piedra suelta del camino, con la mirada perdida. No estoy seguro. ¿No estás seguro de qué? Subaru suspiró. Todo. Otto dejó que el silencio se prolongara antes de volver a hablar. No tienes que tenerlo todo resuelto ahora mismo. Lo sé, murmuró Subaru. Pero cuanto más tiempo paso sin saberlo, más empieza a parecerme todo falso. Otto lo miró un momento antes de asentir. Quizás encuentres respuestas más adelante. Quizás. Subaru entrecerró los ojos. O quizás simplemente busque más preguntas. No lo dijo en voz alta, pero la idea de volver a ver a Emilia, de enfrentarla después de todo, le revolvió el pecho. La devoción que una vez sintió se había vuelto turbia. ¿Volvía porque la quería? ¿O porque no sabía dónde más ir? De cualquier manera, el camino hacia la mansión Roswell se extendía frente a nosotros. Y Subaru lo recorrió con el corazón más pesado que antes. Pronto, sin previo aviso, algo se estrelló contra Subaru desde un costado. Se tambaleó, apenas logrando mantenerse en pie mientras el peso lo dejaba sin aliento. Un momento después, oyó un resoplido familiar y sintió un aliento áspero y cálido en la mejilla. Se giró y sus ojos se abrieron de par en par. Patrasche. La dragona resopló con orgullo, agitando la cola tras ella, como para regañarlo por tardar tanto en notarla. Sus escamas oscuras y lisas brillaban tenuemente bajo la luz del sol que se filtraba entre los árboles. ¿Cómo me encontraste? Patrasche dio un paso adelante y rozó el pecho de Subaru con el hocico, esta vez con más suavidad. Subaru no pudo evitar una risita que se le escapó de la garganta, mitad de incredulidad, mitad de alivio. Yo también te extrañé, niña. Otto parpadeó, visiblemente sorprendido. ¿Ese es tu dragón? Subaru asintió con cansancio, poniendo una mano en su costado. Es más que eso. Es familia. Patrasche resopló de nuevo, como si ella misma confirmara el sentimiento. Subaru le pasó una mano por el cuello, sus dedos se deslizaron por las conocidas crestas de su piel escamosa. Supongo que estás aquí para acompañarme hasta el final, ¿eh? Ella bajó su cuerpo en respuesta, una invitación tan clara como el día. Con un leve gruñido, Subaru se subió a su lomo, indicándole a Otto que la siguiera. Vamos. No hagamos esperar al pasado. Otto dudó antes de subirse detrás de Subaru. ¿De verdad le pones Patrasche a tu dragón? Cállate, murmuró Subaru, esbozando una leve sonrisa. Es un buen nombre. Otto resopló, ajustando su posición detrás de Subaru con mucha más familiaridad de la que Subaru esperaba. He montado dragones de tierra muchas veces, ¿sabes? Murmuró, agarrando el lomo de la silla. Era comerciante antes de que empezara toda esta locura. Es parte del trabajo. Subaru parpadeó. Entonces, ¿por qué actuabas como si Patrasche fuera a asesinarte?
Porque podría, dijo Otto sin rodeos. Este no es un dragón de tierra cualquiera. Es tu dragón de tierra. Tiene mal carácter y probablemente odia mi olor. Patrasche movió su cola con leve irritación, resoplando como si quisiera decir que no estaba equivocado. Subaru rió entre dientes. No te preocupes. Si te odiara, ya estarías en algún lugar de un árbol. Otto soltó una risa nerviosa. Otra vez, nada reconfortante. Patrasche inició su trote firme hacia adelante, con paso suave a pesar de los dos jinetes. El viento agitaba la hierba a su alrededor, y el bosque se aclaraba a medida que avanzaban hacia el camino principal que conducía al dominio de Roswaal. ¿Realmente confías en ella?, dijo Otto después de un rato, ahora con voz más tranquila. Sí, respondió Subaru. Me ha salvado la vida incontables veces. Otto asintió lentamente, observando la imponente figura de Patrasche. Es extraño, cómo incluso un dragón puede parecer a veces más constante que las personas. Las manos de Subaru se apretaron ligeramente sobre las riendas. Sí, dijo en voz baja. Sé a qué te refieres. Y después de viajar una distancia no muy larga, llegaron a la mansión Roswaal. Subaru desmontó y se volvió hacia Otto y Patrasche. Espera aquí. No tardaré mucho, dijo, dándole una palmadita a Patrasche en el costado y señalando a Otto con la cabeza. Otto hizo un saludo relajado. Entendido. Le haré compañía. Subaru caminó hacia la imponente puerta principal de la mansión, con un peso familiar sobre sus hombros mientras los recuerdos de la línea temporal original lo inundaban. Pero esta vez, las cosas eran diferentes. Él no era el mismo. Y quienes estaban dentro aún no lo conocían. Las puertas se abrieron antes de que pudiera llamar, y una doncella alta y bien vestida, de rasgos afilados y cabello dorado, lo recibió. Sus ojos lo escrutaron con cortés sospecha. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, en un tono formal pero cauteloso. Subaru enderezó su postura, sacudiéndose un poco de polvo del abrigo. Mi nombre es Natsuki Subaru. Estoy aquí para ver a Emilia. La expresión de Frederica no cambió mucho, pero sus ojos se entrecerraron levemente. Me temo que no sé quién es usted. Ya me lo imaginaba. Pero lo hará, respondió Subaru con voz tranquila. Por favor, solo hazle saber que estoy aquí. He recorrido un largo camino. Frederica dudó, luego asintió levemente y se hizo a un lado. Muy bien. Espere aquí. Mientras se giraba para adentrarse en la mansión, Subaru exhaló lentamente. Todo estaba empezando de nuevo, aunque no exactamente como antes. Emilia se quedó a un paso de Frederica, con los ojos abiertos por la sorpresa. La incertidumbre se reflejaba en el violeta. Miró a Subaru como si viera un fantasma, alguien a la vez familiar y distante. Antes de que Subaru pudiera encontrar las palabras adecuadas, un destello de luz atravesó el aire y se posó en el hombro de Emilia. Se oyó una voz aguda y mordaz. ¿Le prometiste a Emilia no volver? Entonces ¿por qué estás aquí? Era Puck, flotando con los brazos cruzados, mirando a Subaru con una fría desaprobación. La presencia del pequeño espíritu llenó el aire de un sutil escalofrío, una advertencia que solo aquellos en sintonía con el maná podían percibir. La mandíbula de Subaru se tensó. Recuerdo lo que dije, respondió lentamente. Pero las cosas cambiaron. Muchas cosas. No pude cumplir esa promesa. Puck entrecerró los ojos. ¿Así que crees que puedes volver a su vida sin más porque ahora te conviene? No vine por conveniencia, replicó Subaru, en voz más baja, más controlada. Vine porque ella todavía me importa. Porque creo que necesito entender algo que antes no entendía. La figura de Puck palpitó levemente, como si considerara sus próximas palabras. Pero Emilia colocó una mano gentil cerca de él, sin apartar la mirada de Subaru. Subaru, dijo en voz baja. ¿Por qué ahora? Subaru dio un paso más cerca, las palabras pesaban en su lengua. Porque he cambiado, Emilia. Y necesito saber si alguna vez supe realmente por qué luchaba. La mano de Emilia, aún descansando cerca de su hombro donde Puck flotaba, tembló levemente. ¿Recuerdas lo que prometiste, verdad? Preguntó Puck con voz firme y fría. Dijiste que no volverías, Subaru. Subaru dio un paso adelante, con la voz tensa. Tenía que hacerlo. Las cosas han cambiado, y yo,
Sin excusas, interrumpió Puck bruscamente, entrecerrando los ojos. No puedes romper promesas solo porque te resulten inoportunas. Le diste tu palabra a Emilia. La mirada de Subaru se dirigió a Emilia y bajó la voz. Emilia, necesito un momento. Por favor. Déjame explicarte. Emilia los miró a ambos, con una expresión entre confusa y dolorosa. Subaru, dijiste que no volverías. Confié en que cumplirías esa promesa. Lo sé, susurró Subaru, apretando las manos a los costados. Pero volví por una razón. Por ti. Solo. Basta, interrumpió Puck de nuevo. Su tono era más frío, casi gélido. No puedes causarle más dolor. Te pidió que te alejaras. Y ahora has vuelto, reabriendo heridas que aún intenta sanar. Emilia bajó la cabeza. Su voz apenas se oía. Subaru, vete, por favor. Subaru se congeló. Él la miró, realmente la miró, pero ella no lo miró a los ojos. ¿De verdad quieres que me vaya? Preguntó en voz baja. Emilia asintió, con los hombros temblorosos. No quiero seguir sufriendo. Hubo un silencio largo y pesado. Entonces Subaru se giró lentamente. Lo siento, dijo, y las palabras apenas lograron salir de su garganta. Caminó hacia la puerta y el sonido de sus pasos resonó en la habitación silenciosa. Puck lo observó con ojos fríos, sin despedirse. Emilia no dijo ni una palabra más. Y Subaru no miró atrás. Debería haber dolido. Lo esperaba. Cuando Emilia lo miró con esos ojos tiernos y temblorosos y le dijo que se fuera. Creyó que algo se rompería en su interior. Creyó que se le oprimiría el pecho, que ese dolor familiar volvería. Esa tristeza cruda y dolorosa que solía acompañar cada palabra, cada lágrima. Pero no llegó nada. Sin dolor, sin fuego, sin ruptura. Solo, silencio. Caminó, no por desamor, sino por costumbre. Recordó una época en la que el mundo giraba en torno a ella, cuando habría muerto muchas veces solo para hacerla sonreír. Pero ahora, mientras su voz se desvanecía tras él, mientras la puerta se cerraba con un suave clic, se dio cuenta de que no sentía nada. Sin rabia, sin pena, sin súplicas de por favor, déjame quedarme. Era como contemplar un sueño olvidado hacía mucho tiempo. Hermoso una vez, pero borroso ahora. Una sensación perdida en el tiempo. No la odiaba, no la culpaba, pero ya no pertenecía a ese mundo en el que ella vivía. Y tal vez, solo tal vez, nunca lo hizo. Pronto llegó a las puertas de la mansión, donde Otto se apoyaba en un poste de la cerca con los brazos cruzados y Patraschke permanecía tranquilamente a su lado, moviendo la cola. Aquí estás, dijo Otto, enderezándose. Te has tardado bastante. Por un segundo pensé que te habían echado. Subaru se encogió de hombros con indiferencia, evitando su mirada. Digamos que salió como se esperaba, quizás incluso peor. Patraschke emitió un gruñido bajo, rozando suavemente el costado de Subaru. De alguna manera, su presencia era más reconfortante que cualquier otra cosa en ese momento. Vamos, dijo Subaru tras una pausa. Vámonos. Con Otto subido a Patraschke, a quien no parecía importarle cargarlos a ambos, partieron de la mansión mientras el sol comenzaba su lento descenso en el cielo. El viaje a la aldea de Erlan fue corto pero tranquilo. El camino, bordeado de hierbas altas, reflejaba la luz naranja como cuchillas de fuego. Los grillos comenzaron a cantar al caer la noche. Cuando pasaron la última colina y el pueblo apareció a la vista, Subaru sintió una opresión en el pecho. Había visto este lugar destruido antes. Ardiendo, ensangrentado, vacío. Pero ahora se alzaba intacto, envuelto en el resplandor de la paz del atardecer. Cruzaron hacia la plaza del pueblo, esperando silencio. En cambio, se encontraron con un mar de caras. Decenas de aldeanos se congregaron en la plaza, algunos con faroles, otros aún con delantales y ropa de trabajo, con niños asomándose por detrás de sus padres. En cuanto vieron a Subaru, comenzaron a surgir murmullos. Ese es él es quien les advirtió, nos salvó, ¿no? Subaru parpadeó, confundido. Entonces, un hombre mayor se adelantó, el jefe de la aldea, con rostro solemne pero agradecido. Avisaste cuando venían los cultistas, dijo. Si no lo hubieras hecho, este lugar habría sido cenizas.
habríamos estado, su voz se quebró. Una mujer detrás de él se acercó y asintió suavemente. Gracias, dijo. Otros empezaron a repetir el mismo sentimiento. Gracias. Los niños corrían hacia adelante con flores recogidas torpemente de los campos cercanos. Una niña pequeña tiró del abrigo de Subaru y, tímidamente, le ofreció un pequeño ramo de margaritas silvestres. Subaru los miró atónito. Nunca había esperado esto. Ni reconocimiento. Ni gratitud. No después de todo. Extendió la mano lentamente, tomando las flores como si fueran algo sagrado. La niña le sonrió radiante antes de volver corriendo con su madre. Otto rió suavemente a sus espaldas. Bueno, mira eso. Ahora eres un héroe del pueblo. Subaru no respondió al principio. Simplemente se quedó allí, bajo la luz del sol que se desvanecía, rodeado de voces cálidas, rostros sonrientes y el persistente aroma de margaritas machacadas en su mano. Mientras Subaru permanecía en medio de la multitud, todavía un poco aturdido por la cálida recepción, las voces a su alrededor se suavizaron gradualmente, dándole espacio para respirar. Uno de los aldeanos mayores dio un paso al frente de nuevo, asintiendo respetuosamente. Nos ayudaste mucho, joven. Te debemos más que unas flores. Subaru sonrió tímidamente, rascándose la nuca. No lo hice por una recompensa ni nada, pero, la verdad, hay una cosa que me gustaría preguntarte. Los aldeanos se quedaron un poco callados, curiosos. Subaru miró a Otto y luego al jefe. ¿Por casualidad tienes un carruaje de repuesto? Preferiblemente uno robusto y rápido. Tengo que ir a algún sitio. El jefe pareció sorprendido al principio, luego soltó una breve carcajada. ¿Un carruaje? Sí, tenemos uno que usamos para los viajes comerciales al pueblo de al lado. No es el más nuevo, pero aguantará. Sería perfecto, dijo Subaru asintiendo. Lo cuidaré bien, lo prometo. Un hombre alto, cerca de la parte de atrás, habló. Te lo prepararé. Lo engancharemos a un dragón enseguida. Subaru hizo una ligera reverencia con tono sincero. Gracias. De verdad. La niña que le había regalado flores antes tiró del vestido de su madre y preguntó. ¿El héroe se va de nuevo? Su madre sonrió con dulzura. Tiene cosas que hacer, cariño. Cosas importantes. Subaru le hizo un pequeño gesto al niño. Volveré. Solo tengo que ocuparme de un par de cosas primero. Otto arqueó una ceja. ¿Y bien? ¿A dónde vamos esta vez? Subaru miró más allá de los tejados de la aldea, donde el cielo se teñía de tonos naranjas y violetas intensos. El viento le azotaba el abrigo y, por un instante, no respondió. Luego dijo con firmeza. El santuario. Otto parpadeó. ¿Santuario? Subaru asintió. Sí. Ahí es donde están Roswell y Ram ahora mismo. Necesito respuestas. Y si el pasado nos sirve de referencia, ahí es también donde nos espera la próxima gran tormenta. Otto suspiró, presintiendo ya el peligro tras esas palabras. No me gusta la naturalidad con la que dices esas cosas. Subaru le dedicó una sonrisa tímida. Sí, bueno, uno se acostumbra. Patrache dio un bufido, como si estuviera de acuerdo, empujando suavemente a Subaru con su hocico. Uno de los aldeanos regresó, conduciendo un carruaje sencillo pero robusto. Aquí tienes, muchacho. No hay mucho que ver, pero te servirá de guía. Subaru dio un paso adelante, inspeccionándolo brevemente antes de asentir. Esto servirá. Gracias. Se volvió hacia Otto. ¿Sigues conmigo? Otto gimió. ¿Acaso tengo opción a estas alturas? No, sonrió Subaru, mientras subía al asiento del conductor. Otto subió a regañadientes tras él y Patrache caminó a su lado y emprendieron el camino, dejando atrás el agradecido pueblo mientras el crepúsculo se instalaba sobre los campos. Mientras las ruedas crujían y el dragón de tierra las empujaba, Subaru permaneció en silencio un buen rato, observando el horizonte. Sus dedos se apretaron sobre las riendas. El santuario, murmuró en voz baja. A ver si eres la misma jaula rota que recuerdo, o algo peor. El carruaje traqueteaba por el oscuro sendero, el sonido de las ruedas girando en armonía con el rítmico ritmo de los cascos de Patrache. El aire nocturno era fresco, y Subaru sintió una extraña sensación de calma.
El vasto vacío del mundo a su alrededor le proporcionaba una inquietante sensación de paz. Pero incluso en la quietud de la noche, algo andaba mal, demasiado mal. No estaba seguro de qué era, pero la presión en su pecho se intensificaba a cada minuto, una sensación punzante que tiraba de su ser. Era como si el espíritu de fuego menor en su interior se agitara cada vez más, tirando de él, instándolo a prestar atención. No era solo una sensación pasiva. Era una fuerza, una energía inquietante, casi desesperada, que le provocó un escalofrío en la espalda. La mano de Subaru aferró las riendas con más fuerza, mientras sus ojos escudriñaban el tranquilo camino. ¿Está tratando de decirme algo? El espíritu había permanecido en silencio un rato, pero esta noche parecía estar vivo, atrayéndolo con una urgencia que no había sentido antes. No era la típica presencia cálida y reconfortante. Esta vez, era frenético, como si presentiera algo peligroso. Subaru intentó apartarlo de su mente, concentrándose en mantener el carruaje estable, pero no podía quitarse la sensación de que algo acechaba, oculto a la vista. Sin pensarlo, Subaru giró bruscamente a la izquierda, intentando seguir su instinto y evitar cualquier peligro que pudiera acecharle. Y así, sin pestañear, dejó de sujetar las riendas. Ni siquiera estaba sentado en el carruaje. El mundo se retorció violentamente, y al instante siguiente, Subaru se encontró a varios metros de Patraschke, con el carruaje detenido. Patraschke dejó escapar un suave relincho, moviendo las orejas hacia atrás con nerviosismo. Se dio cuenta de inmediato de que Subaru ya no estaba al volante y se había detenido. Subaru sintió la repentina desorientación de ser arrastrado al otro lado de la carretera. Teletransportación, se dio cuenta, un efecto secundario de la extraña atracción del espíritu de fuego en su interior. Su corazón se aceleró e instintivamente, tomó su espada. Un destello de luz plateada llenó la noche cuando la espada Yan se materializó en su mano, su hoja brillando amenazadoramente en la penumbra. No estaba seguro de por qué, pero sintió que algo, o alguien, lo observaba. El aire se volvió más frío y se le erizaron los pelos de la nuca. Por un instante, solo hubo silencio, salvo el suave susurro del viento. Entonces, un sonido débil, casi imperceptible, llegó a sus oídos. Un crujido, un susurro, algo lejano pero innegablemente cercano. «Devuélveme mi esfera de luz». Las palabras flotaban en el aire como una nube de humo, tenues y evocadoras. Subaru se quedó paralizado. No entendía. ¿Qué era una esfera de luz? ¿Quién hablaba? La voz era femenina, suave, y sin embargo, tenía un tono inconfundible. Autoridad, exigencia. Subaru apretó con más fuerza la espada Yan, sus sentidos se agudizaron. No podía evitar la sensación de que algo andaba mal, peligrosamente mal. La atracción del espíritu de fuego en su interior se hizo más fuerte, más insistente, como si intentara advertirle. Pero no había tiempo que perder. Alguien estaba ahí fuera, y la voz había sido directa. El viento cambió repentinamente, arremolinándose violentamente a su alrededor, una ráfaga de magia cruda y penetrante. Subaru apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando una ráfaga de aire lo impactó desde un costado, un hechizo de viento destinado a derribarlo. Pero Subaru, invocando por reflejo el poder de la espada Yan, blandió la hoja por los aires con un movimiento rápido. La hoja brilló, desviando el hechizo sin esfuerzo, y el ataque perdió potencia al chocar con el filo de la espada Yan. La fuerza del hechizo de viento apenas inmutó a Subaru, aunque sintió el frío aguijón del aire pasar a su lado. Sus ojos escudriñaron la oscuridad, buscando cualquier señal de un atacante, pero no vio nada. Solo los restos del hechizo que se disipaba. Quienquiera que fuera, Subaru se dio cuenta, se estaba escondiendo. Sintió el frío en el aire, la magia residual, pero nada más. Ninguna presencia. Ningún movimiento. Solo el silencio tras un ataque. Aún así, la voz resonaba en su mente, un extraño enigma que aún no podía descifrar. La espada Yan permaneció en su mano, su peso lo anclaba en el momento. Respiró hondo, con el pulso aún acelerado. Quienquiera que estuviera ahí fuera, aún no había terminado. Subaru lo sabía con certeza. Pero por ahora, solo podía esperar, observar y prepararse para lo que fuera que viniera. La llama del espíritu de fuego menor cobró vida en la palma de Subaru, proyectando un resplandor inquietante por el claro.
Con un rápido movimiento, la arrojó hacia los árboles circundantes, y las sombras se desvanecieron, revelando por fin a su perseguidor. Ella emergió de la oscuridad como un espíritu nacido de la nieve y el viento. Su piel era pálida como la luz de la luna, sin la menor mancha. Su cabello blanco lechoso, largo y desgreñado, le caía por la espalda, con un solitario mechón verde lima que se abría paso como un rayo de color. Su kimono brillaba a la luz del fuego, blanco puro, pero desgastado como una mortaja. Su falda, corta, se mecía a cada paso, dejando al descubierto unas piernas largas y esbeltas que se movían con una gracia sobrenatural. Pero fueron sus ojos los que clavaron a Subaru en su lugar, afilados, almendrados y de un dorado brillante. Ojos que no albergaban odio, solo hambre. Una extraña y penetrante intención. No crueldad. No malicia. Solo necesidad. Era hermosa. Aterradoramente hermosa. Una criatura tallada en el invierno y el silencio. Subaru parpadeó, solo para que una ráfaga de viento se acercara silbando hacia él. Levantó la espada ya en un instante, desviando el golpe justo a tiempo. El aire se partió a su alrededor y se tambaleó hacia atrás con la fuerza. ¿Qué quieres de mí?, gritó con la voz quebrada. La mujer dio un paso adelante, sus pies descalzos en silencio sobre la tierra. Su voz llegó en un susurro, distante y frío. «Devuélveme mi esfera de luz». Subaru frunció el ceño. «¿Esfera de luz?». Miró a su alrededor con el corazón latiéndole con fuerza. «No tengo nada parecido». Pero a ella no le importó. Otro hechizo de viento se dirigió hacia él. Se giró a un lado, llamas y acero chocando contra una fuerza invisible. Ella no se detuvo. Sin pausa. Sin piedad. «Dije que no lo tengo». Gritó de nuevo, parando un segundo ataque. «Ni siquiera sé qué es una esfera de luz». Aún así, avanzó. La mirada en sus ojos nunca cambió. Vacía, decidida, inhumana. «Maldita sea», murmuró Subaru. «No me escucha». Apretó con más fuerza la espada Yan. El espíritu de fuego ardía en su interior, respondiendo a su desesperación. No quería luchar, pero no tenía otra opción. «¿Quién eres? ¿Por qué me atacas?», preguntó, ahora en voz más baja, intentándolo una última vez. No hay respuesta. Solo esas mismas palabras, repetidas como una maldición. «Devuélveme mi esfera de luz». El aliento de Subaru se concentró en el aire mientras el viento a su alrededor se hacía más frío y más cortante. «De acuerdo», murmuró, levantando la espada de nuevo. «No conseguirás nada de mí». Ella avanzó de nuevo, silenciosa y mortal. Y Subaru se preparó para atacar. Intercambiaron golpe tras golpe bajo el dosel iluminado por la luna, mientras las sombras los azotaban como espíritus inquietos. Los ataques de la mujer, aunque rápidos y precisos, carecían de verdadera intención asesina, o quizás simplemente lo estaba poniendo a prueba. Sus hechizos de viento cortaban el aire, dejando profundos surcos en el suelo, pero Subaru, aunque apenas podía mantener el ritmo, logró desviar la mayoría con la espada Yan. Le dolían los brazos y su forma era descuidada, pero resistió. Necesitaba más que defensa. Necesitaba espacio. Subaru apretó los dientes y se concentró, no en la mujer ni en la espada, sino en ese extraño momento de antes. El tirón de algo invisible justo antes de que lo sacaran del carruaje. Esa sensación de estar doblado por la realidad misma. Se concentró en ello. Y en un destello de instinto y desesperación, desapareció. Reapareciendo a varios metros de distancia con un sonido como de cristal roto, Subaru tropezó y casi se cae. Su corazón se aceleró. Se quedó sin aliento. Pero lo había logrado. Él se había mudado. No con los pies. No con un hechizo. Pero con algo completamente distinto. «Lo hice de nuevo», susurró. Esto no fue solo una casualidad. No fue un milagro. Fue él. Durante la batalla contra la pereza, tras la muerte de Betelgeuse, Subaru intentó usar la providencia invisible, ese poder aterrador que el loco ejercía con tanta libertad. Pero cuando buscó en su interior, intentando invocar las manos invisibles, no hubo respuesta. Habían desaparecido. No había manos. No había agarre. No había garras de locura. Pero lo había presentido.
El factor brujo perezoso estaba allí, reposando en lo más profundo de su alma, latiendo débilmente como una brasa dormida. Entonces, ¿por qué no acudían las manos? Y ahora, aquí, esta noche, se había movido por el espacio mismo. No había caminado. No había corrido. No había esquivado. Teletransportado. La comprensión lo golpeó como un trueno. Eso es, murmuró en voz baja, con los ojos muy abiertos. Ya no era el mismo Subaru. No después de lo que había pasado. No después de lo que había perdido. Lo que había cambiado. Esta no era la antigua autoridad de la pereza. Se había adaptado, se había transformado en algo nuevo. Algo que le quedara bien. Algo rápido, sutil y preciso. Algo como, parpadeo, dijo en voz alta, nombrándolo con tranquila seguridad. Lo llamaré parpadeo. La mujer volvió a levantar la mano, con el viento acumulándose en la punta de sus dedos, la tensión en el aire crepitaba como una tormenta a punto de estallar. Subaru apretó con más fuerza la espada Yan, respirando con dificultad, el dolor en sus brazos cada vez más difícil de ignorar. Podía presentirlo. Si esto continuaba, alguien saldría gravemente herido. Y, extrañamente, no estaba seguro de que fuera ella. Pero tenía a Blink. Tenía un poco de control. Volvió a desaparecer, solo unos metros, justo lo suficiente para aparecer tras un árbol cercano. Su repentina ausencia hizo que la mujer se detuviera, sus almendrados ojos amarillos se dirigieron hacia el brillo del aire desplazado donde él había estado. «Espera», gritó Subaru, saliendo de detrás del tronco con las manos en alto. La espada seguía en una mano, pero bajada, apuntando al suelo. «No estoy aquí para pelear contigo», continuó con voz tensa pero firme. «Ni siquiera sé quién eres. Y no tengo esa esfera de luz de la que hablas». La mujer no atacó de inmediato. Su postura cambió. No se relajó, pero tampoco fue completamente combativa. El viento en sus dedos se dispersó, aunque el aire aún vibraba de tensión. «Empuñas un arma que no está hecha para manos comunes», dijo al fin, con voz tranquila, pero distante. «Y despides el aroma de algo robado». Subaru frunció el ceño. «Si te refieres a la espada, me eligió a mí. Y si te refieres al factor brujo, no fue precisamente idea mía». La mujer entrecerró los ojos levemente. «No niegas lo que llevas dentro». «No», admitió, «pero no pedí nada de eso. No soy tu enemigo. Solo quiero detener el culto Y. Sobrevivir. Eso es todo». Se hizo el silencio por un momento. La luz de la luna proyectaba sombras pálidas sobre ambos. Guerreros que no habían pedido serlo, atrapados en un conflicto que ninguno comprendía del todo. Finalmente, retrocedió y bajó los brazos. El viento se calmó. «Un alto al fuego», dijo. «Hasta que sepa la verdad sobre ti». Subaru dejó escapar un largo suspiro, de esos que solo respiras cuando no te das cuenta de que tus pulmones estaban tensos todo el tiempo. Asintió lentamente. «Por mí está bien». Subaru y la mujer permanecían bajo el amplio cielo estrellado. La noche estaba tranquila, salvo por el ocasional susurro de las hojas al viento y los suaves ronquidos de Otto desde el interior del carruaje. Patrache estaba sentada cerca, siempre atenta, aunque se había relajado un poco, presintiendo que la amenaza inmediata había pasado. Subaru se rascó la nuca con torpeza. La tensión de la anterior escaramuza aún persistía en sus músculos. Su agarre en la espada ya se había aflojado, aunque aún colgaba a su lado como un recordatorio de lo rápido que podían cambiar las cosas. Rompió el silencio con un tono cauteloso pero curioso. «Entonces, ¿quién eres tú?» La mujer no dudó. Lo miró fijamente, con voz serena y un ligero dejo de orgullo. «Soy Sarestia. Y estoy buscando mi esfera de luz». Subaru parpadeó, y el nombre se estrelló contra sus pensamientos como una piedra. Algo en él le arañó los recuerdos, pero más que eso, le pareció significativo. «Espera, espera, espera», dijo, agitando las manos ligeramente y bajando la voz para que Otto no se cayera. «Sarestia. Como el gran espíritu del viento. ¿Esa Sarestia?» «Sí», respondió ella, impasible. «Soy yo». «¿Y cuando piensas presentarte?» «Ah, sí, claro. Soy Natsuki Subaru».
Perdón, todavía estoy asimilando que casi me asesina un espíritu de los cuentos para dormir. Soltó una risita nerviosa. Luego, sin pensarlo mucho, añadió, tengo que preguntarte algo. Si eres el gran espíritu del viento, ¿por qué fuiste tan débil? Sus ojos dorados brillaron peligrosamente ante sus palabras, y se levantó una brisa que removió los cabos sueltos de su kimono. Es porque me falta mi esfera de luz, dijo con frialdad. Si la tuviera, estarías muerto. Subaru tragó saliva, de repente muy consciente del espacio entre ellos. Claro. Me alegra saberlo. Hizo una pausa, observándola con más atención. Bien, siguiente pregunta. ¿Por qué creías que lo tenía? ¿Y cómo me encontraste? Creía que debías estar en Kararaji, no aquí persiguiendo a desconocidos en plena noche. Sarestia entrecerró los ojos levemente, como si buscara cuánto revelar. Entonces habló, más despacio esta vez, con una voz que denotaba algo parecido a la inquietud. Hace unos días, sentí algo, levantó la mano y miró su palma como si recordara la sensación. No puedo describirlo con todo detalle. Pero fue como si el mundo se hubiera transformado. Como una silenciosa ruptura del destino. Una perturbación donde no debería haber habido nada. Ella volvió a bajar la mano y lo miró. Empecé a viajar hacia esa sensación. Seguí su hilo. Me llevó por tierras y caminos que nunca antes había recorrido. Y al final, estabas tú. Subaru frunció el ceño. El espíritu de fuego en su interior se agitó levemente, incómodo. ¿Seguiste alguna extraña onda metafísica y te trajo hasta mí? Sí. Subaru frunció el ceño. Vaya, qué miedo. Sarestia ladeó la cabeza. ¿Aterrador para quién? Suspiró y se frotó la cara. ¿Sabes? Solo intentaba llegar al santuario. Entonces tal vez no deberías arrastrar contigo fuerzas desconocidas. Créeme, señora, si tuviera algo que decir al respecto, ahora mismo estaría durmiendo en una cama cálida en lugar de ser perseguida por un espíritu del viento. La brisa volvió a calmarse y, por un instante, ninguno habló. El cielo se extendía ancho y profundo, con estrellas parpadeando como observadores distantes. El ardor de antes aún persistía en las extremidades de Subaru, pero ahora se veía atenuado por la fatiga y una creciente curiosidad. La miró de nuevo, a esta Sarestia que casi había acabado con su vida, que ahora estaba frente a él con un peso antiguo en su voz. Bueno, murmuró, supongo que ambos tenemos preguntas. Pero no estoy seguro de si alguno de nosotros tiene las respuestas. Sarestia no respondió. Simplemente permaneció allí, con la mirada indescifrable, su presencia quieta y vasta como el aire mismo. El silencio entre ellos se prolongó, roto solo por el crujido distante del armazón de madera del carruaje y por Otto, que se removía ligeramente en sueños. Subaru, aún conmocionado por todo lo sucedido, exhaló con fuerza por la nariz y esbozó una sonrisa torcida y cansada. Bueno, ¿quieres hacer un contrato espiritual? Preguntó, intentando sonar casual, aunque su voz tenía un matiz de sinceridad bajo el tono ligero. Sarestia parpadeó, sin esperarlo. Sus ojos dorados lo estudiaron con atención, como si sopesara la forma de su alma. Luego habló con calma mesurada. ¿Bajo qué condiciones? Subaru no dudó. La miró directamente a los ojos, con el fuego de una tranquila determinación brillando en los suyos. Te ayudo a recuperar tu esfera de luz. Sarestia no respondió de inmediato. En cambio, se giró ligeramente, contemplando el oscuro horizonte, donde las estrellas se hundían entre los árboles como centinelas silenciosos. Durante unos largos minutos, no dijo nada. El viento se enroscaba suavemente a su alrededor como si escuchara sus pensamientos. Finalmente, ella se volvió hacia él, con el rostro ilegible, aunque algo se había suavizado en su expresión. Acepto esos términos, dijo simplemente. Luego, tras un instante, añadió con una leve sonrisa. Además, pareces alguien interesante. Subaru le devolvió una media sonrisa. Puede que te arrepientas de eso más tarde. Dudo. Se acercaron. No hubo destello de luz, ni una oleada de energía dramática, solo un instante de silenciosa comprensión. Se estrecharon la mano. Un pulso sutil recorrió el cuerpo de Subaru, y sintió una brisa fresca que lo envolvía.
No del aire nocturno, sino de la propia Sarestía. Fue como si el viento lo hubiera recibido, como si lo hubiera aceptado. Se realizó el contrato espiritual entre ellos. En la suerte y en la desgracia. En la suave neblina de la luz matutina, Otto despertó de su letargo. Le dolía un poco el cuerpo por dormir en el carruaje, pero nada fuera de lo normal, hasta que sus ojos se acostumbraron al amanecer y se posaron en la figura junto a Subaru. Allí, de pie tranquilamente con los brazos cruzados, estaba una mujer imponente que Otto nunca había visto. Su cabello blanco brillaba tenuemente a la luz de la mañana. Un único mechón color lima captó su atención de inmediato. Vestía un kimono blanco puro con una elegancia peculiar, y sus ojos dorados observaban serenamente el horizonte. Otto parpadeó varias veces y luego se incorporó por completo, sintiendo un hormigueo en el instinto. Subaru, dijo con cautela, frotándose los ojos para quitarse el sueño. ¿Quién es? Subaru, que estaba agachado junto a un pequeño fuego que habían encendido para hervir agua, miró por encima del hombro sin mucha preocupación. Buenos días, Otto. Soy Sarestía. Los ojos de Otto se abrieron de par en par. Sarestía. Acabas de encontrarte con una mujer en el bosque y la dejaste pasar la noche con nosotros. Estás loca. Subaru soltó una risita. Primero peleamos. Luego hablamos. Y luego hicimos un contrato espiritual. Otto se quedó boquiabierto. ¿Qué? Sarestía miró a Otto y asintió con un tono sereno y completamente imperturbable. No miente. Ahora estoy unida a él por contrato. Otto los miró a ambos, claramente forcejeando. Yo ni siquiera sé qué decir. Te dejo solo una noche y de repente te peleas con una desconocida y la conviertes en tu espíritu. Subaru estiró los brazos y se puso de pie. Más o menos. Otto enterró su cara entre sus manos y murmuró. Este va a ser uno de esos viajes, ¿no? Sarestía pareció ligeramente divertida. Ya te acostumbrarás a mí. Probablemente. Otto gimió. Eso no me hace sentir mejor. Subaru sonrió mientras vertía agua en un vaso de hojalata. Vamos, bebe algo. Tenemos un largo camino por delante. Notas. ¿Alguna información? Cuando Regulus y Ley aparecieron tras la pelea con la ballena, esto sucedió. Al contra Regulus. Wilhelm, Cruz Chirrem contra Ley. Al murió alrededor de 200 y siguió esquivando los ataques de Regulus. Después de un tiempo, Regulus se aburrió y se fue. Los demás lograron matar a Ley y no se comieron ningún nombre. Sobre lo que dijo Sarestía, lo entenderás más en el futuro, también lo mismo que la atrajo al espíritu del fuego menor. Resultados: tercer interés amoroso por ahora. Shaula, 93. Sarestía, 61. Echidna, 56. Pandora, 54. Aquí tienes un enlace para elegir cuántos intereses amorosos quieres. Termina cuando publique el siguiente capítulo. Vota aquí.